Damos inicio a la grabación. Buenos días. Gracias a todos los que se están conectando. Tenemos a varias personas de los municipios de aquí de la región, de Tonalá, de Tlaxcala, de San Cristóbal, de Comitán, de Salto de Agua, de Socoltenango, de Cintalapa. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí vamos viendo que se van conectando. Muchas gracias a todos y todas las participantes. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se van conectando a la sesión de Zoom. Gracias. Pues muy bien, si les parece, damos inicio. Pues muy buenos días a todos y todas las que se conectan el día de hoy a este evento tan esperado. Agradecemos a todos y todas quienes se han conectado desde diferentes partes de Chiapas y de México. Este es un evento organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través del Zoom. Se trata de la presentación del libro en modalidad virtual Contribuciones al estudio de los adultos mayores, reflexiones para su inclusión, coordinado por la doctora María Minerva López García, quien está el día de hoy presente aquí. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y en ese tenor llevamos a cabo acciones que promueven los aportes disciplinarios que se compilan en obras literarias, culturales, como es la obra que hoy se nos presenta, a fin de visibilizar el protagonismo de las personas adultas mayores como sujetas de derechos humanos y ampliar tanto la discusión como la mirada de lo que significa esta etapa de vida. Tenemos en esta ocasión el honor de contar con la presencia de la doctora María Minerva López García, profesora investigadora de la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas, autora principal, coordinadora de la obra. Muchas gracias, doctora. Con la doctora Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Y con el doctor Eduardo Sosa Tinoco, director de Enseñanza y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría, INGER. También contamos con la presencia virtual de varios y varias de los y las autoras del libro, Marisol de Jesús Mancilla Gallardo, profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas e investigadora, Elisa Gutiérrez Gordillo, también de la Universidad Autónoma de Chiapas, Resolver Gómez Padilla, también de la UNACH, José Felipe Reboredo Santos, profesor de la Unidad Regional de la Universidad Pedagógica Nacional en Poza Rica, Veracruz, de Olivia Jalima Vega Corani, profesora de la Universidad de Veracruz, Elizabeth Lugo Rubalcaba, profesora de la Universidad Tecnológica de México, Francisco Javier González Rivas, coordinador de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Chiapas, José Bastiani Gómez, profesor investigador en la Universidad Intercultural de Chiapas, María Jané Rivas Damián, directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, CIDES de San Cristóbal de las Casas, Luis Salvador Aguilar López, profesor de la Facultad de Humanidades de la UNACH, María Eugenia Díaz de la Cruz, encargada de la Dirección de Facultad de Humanidades de la UNACH, Marisol García Cancino, también de la UNACH, Rita Virginia Ramos Castro, de la UNACH, Freddy Vázquez Pérez, encargado de la Dirección de la Escuela de Humanidades, Campus Cuarto de la Universidad Autónoma de Chiapas. Les damos una cordial bienvenida y les hacemos llegar un saludo y gratitud del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas.
Y como breve introducción, pues les comentamos que el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. En el marco de este Día Internacional, se busca reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial. De acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, se estima que para el año 2050 en México existan 32 millones de personas mayores de 60 años, lo que implica el doble de personas mayores que habitan actualmente. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en México existen 15 millones de personas mayores de 60 años, grupo etario que representa el 12% total de la población, cifra que da cuenta del proceso de envejecimiento demográfico que acaece en nuestro territorio nacional. Y vivir más años, pues no se traduce en vivir en mejores condiciones de vida. Por el contrario, existen desigualdades sociales, políticas y económicas que impactan el curso de la vida de las personas, generando contextos de vulnerabilidad que se presentan en las distintas etapas del ciclo vital y se pueden agudizar en la vejez. Y estos factores afectan de manera particular en cada persona, ocasionando experiencias únicas en función del género, la condición étnica, racial, el nivel educativo, la condición socioeconómica, entre otros factores. De ahí la importancia de hablar del tema. Y pues antes de iniciar con la presentación de nuestros invitados del día de hoy, me permito compartir brevemente la semblanza de trayectoria académica y profesional de cada uno de los expositores. Voy a presentarlos previo a su intervención y cada uno de ellos contará con unos 15 minutos para su exposición. Muy bien, pues bienvenidos todas y vamos a pasar a las semblanzas de cada uno de nuestros invitados. La doctora María Minerva López García es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, maestra en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Chiapas y doctora en Educación de la Universidad del Sur. Su trayectoria profesional y académica pues ha dedicado tiempo completo a la docencia y a la investigación. Tiene un perfil de la PRODEP, es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Del 93 a la fecha es profesora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades, campus sexto de la UNACH. También ha sido secretaria académica de la Facultad de Humanidades en 2 periodos, ha cultivado la línea de educación en y para la diversidad y es responsable de proyectos de investigación registrados ante la Dirección General de Investigación y Posgrado. Y también, pues, es de su interés el análisis de los procesos de educación inclusiva. Pues bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a quienes han tomado la molestia de organizar este evento, que nos permite a nosotros difundir, digamos, parte del trabajo académico que realizamos cotidianamente en las aulas y que va más allá de esa precisamente al, digamos, incidir precisamente en el campo de la investigación. En este caso, bueno, les presento este libro que trata precisamente sobre una serie de capítulos que van a permitir contribuir a la reflexión, sobre todo, más allá de solamente tomar iniciativa, contribuir a todo este proceso de inclusión de las personas adultas mayores, porque como bien ya lo había señalado en un momento nuestra anfitriona, encontramos que hay pues muchas condiciones de desigualdad con respecto a la calidad de vida, al bienestar subjetivo, a toda esta parte que tiene que ver con la subjetividad, pero sobre todo con el día a día que viven muchos adultos mayores en nuestro país. Las personas adultos mayores se consideran, como ya también lo había señalado, un grupo etario, ¿verdad?, que puede estar o puede sufrir riesgo de exclusión. Y eso es lo que nos convoca en este libro, que yo agradezco profundamente a todos los colegas que, como yo bien les digo, tuvieron a bien correr esta aventura conmigo de escribir este texto, ¿verdad?, en el que cada uno desde su disciplina y desde su área investigativa, pues está ahora diciendo algo acerca de lo que sucede con las personas adultas mayores. El libro está organizado en algunos apartados, ¿verdad? Así se fueron construyendo los capítulos.
un primer capítulo que aborda el asunto de la subjetividad en el estudio de los adultos mayores, haciendo referencia al concepto de calidad de vida, al concepto de bienestar subjetivo, ¿verdad? Y sobre todo a esta parte que tiene que ver con la resiliencia, ¿verdad? Que ustedes recordarán que el término se puso muy en boga, sobre todo a partir de que regresamos a la presencialidad como resultado del COVID, ¿verdad? Se habla de resiliencia y de comunidades resilientes, en este caso también en las personas adultas mayores. En el libro también tenemos una mirada filosófica, tenemos también una mirada que tiene que ver con los derechos humanos, que justo tenemos un capítulo dedicado a ello, ¿verdad? También la otra parte del libro aborda asuntos relacionados con la vejez en las culturas originarias, para ver cómo se vive, cómo se concibe este asunto de la vejez en estos contextos. Y también, bueno, finalmente tenemos algunas propuestas y algunas ideas relacionadas con las personas adultos mayores y la tecnología, el uso de la tecnología. Y bueno, hay un concepto que resulta para nosotros interesante, que es precisamente el concepto de gerontotecnología. Siempre me complico un poco cuando lo voy a decir, pero me pareció una propuesta interesante. Al final, creo que todos coincidimos en la importancia que tiene el trabajar para generar una cultura de envejecimiento activo. Creo que esa es una propuesta, no es por supuesto nuestra propuesta, pero nos sumamos a ella porque de lo que se trata es de reconocer, por ejemplo, y de redimensionar a la vejez desde una mirada distinta. Sabemos que vivimos en una sociedad que se rige, por ejemplo, por el consumo, particularmente, y por la productividad. Y en la medida en que un adulto mayor, una persona adulta mayor ya no se encuentra activa, económicamente hablando, pareciera ser que entonces genera esto que tenga una condición de más riesgo de exclusión. Sin embargo, bueno, hay muchas experiencias, podemos ahora conocer muchísimas experiencias de cómo se pueden vivir con este envejecimiento activo en este momento. Hay muchas estrategias, hay muchos clubes. Me llama, por ejemplo, la atención un club que habla sobre las bibliotecas vivientes, por ejemplo, en Dinamarca. Claro, también lo hacemos a nivel nacional, o de cómo cada vez tenemos a más personas, adultos mayores, que se incorporan, por ejemplo, con su canal de YouTube, ¿verdad? Y nos enseñan a cocinar a quienes a lo mejor ya no sabemos o ya no van a saber cocinar las próximas generaciones. Entonces, me parece que hay muchas iniciativas que vale la pena que tengamos que reconsiderar, porque a partir de ahí vamos a poder ver que, si bien es cierto, nuestro país o a nivel mundial vamos hacia esta ruta de una población que cada vez se va a convertir más en personas adultas mayores. Veía las cifras, justo como las había señalado, por ejemplo, comparando entre el censo del 2010 y el del 2020, incrementamos 10 millones de personas adultas mayores, y la cifra que se va a incrementar al 2050, pues realmente nos hace poner la atención así de manera puntual e importante en este asunto que tiene que ver con qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir, cómo seguiremos integrándonos en este asunto de vivir en una sociedad en donde se reconozcan los derechos humanos de las personas adultas mayores, donde se puedan hacer valer también, y donde evitemos en la medida de lo posible todas estas situaciones que generan riesgo de exclusión entre toda esta población. En el libro hay cosas que a mí me parecieron muy interesantes, particularmente en el caso que me toca escribir. Yo escribí algo que tiene que ver con la calidad de vida del adulto mayor y cómo se percibe. Y si bien ahí, bueno, es un trabajo que seguimos desarrollando, por ejemplo, hemos encontrado que la percepción puede ser que sea buena en alguna de las escalas que se mide, por ejemplo, por cosas que ya se han hecho de manera internacional. También encontramos que hay algunas escalas, como por ejemplo la que tiene que ver con el bienestar económico, al menos en nuestro país parece que sí nos pega, y las personas adultas mayores se sienten vulneradas en ese sentido, ¿no? También, por ejemplo, en esta primera parte del libro, el
doctor Rosenberg plantea ahí, por ejemplo, toda una experiencia de trabajo desde lo que es la danza folclórica en los adultos mayores y cómo perciben ellos este tipo de actividades y su calidad de vida. También encontramos otras investigaciones que me parece que son interesantes, esta idea de la comunidad resiliente también en una comunidad específica en donde tiene otro sentido ser un adulto mayor, que me parece que vale la pena. Hay intervenciones que se mencionan a lo largo del texto también, como eso de trabajar ya para incorporarlos al mundo de la tecnología, y entonces yo creo que vale la pena que revisemos el libro, vale mucho la pena desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Minerva, y también por este trabajo colaborativo, porque pues eso, coordinar a tantos autores hablando de este tema tan interesante, pues también es una labor titánica, ¿no? Y por ello le damos las gracias por pues esta contribución. Y bueno, pues ahora continuamos con la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México, SUIEP UNAM. Pues ella es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el CEDUA del Colegio de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde hace 25 años, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Ha sido presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población. También fue la única latinoamericana en asistir al Nobel Prize Dialogue de 2019, The Future of Aging, organizado por las fundaciones Nobel de Suecia y Aceres de España, y ha sido reconocida por el Colegio de Michoacán por el mérito de investigaciones y acciones sobre migración. Ha recibido también la medalla al mérito social Lydia C. Bertling, y en 2020 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica. Es autora de varios artículos y capítulos de libros, y pues también recientemente ha publicado los libros Género, Violencia, Tareas de Cuidado y Respuestas Sociales a la crisis, a las crisis. Pues bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias, doctora Sofía Solís, y muchas gracias a los autores de este libro y a Eduardo Sosa, que también me acompaña en esta presentación. Bueno, pues obviamente siempre que nace un libro es una alegría porque es un testimonio, pensamiento de un grupo de personas y sobre todo del pensamiento de cómo va avanzando la preocupación sobre ciertas temáticas, ciertos grupos de población, la forma en cómo se aborda y bueno, sin duda, obviamente revisando el texto uno encuentra pues elementos importantes de reconocimiento de áreas que a lo mejor no se habían investigado previamente, ¿no? Como es esta cuestión subjetiva de la que habla la doctora Minerva, el papel, por ejemplo, de la familia, no en la percepción del envejecimiento, en la percepción básicamente de las personas mayores, y algo que me llamó mucho la atención fue la noción de comunidad resiliente, por ejemplo, que me llama mucho la atención, esa noción de comunidad, más que la noción de resiliencia, me llama mucho la noción de comunidad, que creo que es un elemento muy importante de Chiapas. Hay también un artículo que a mí en lo personal me pareció muy interesante, muy bueno, muy actualizado en algunos puntos, que es el de los derechos humanos. Y sobre todo me gustó mucho cómo se aproxima a un caso específico, por ejemplo, ¿no? Creo que de pronto cuando leí este capítulo me decía yo cuánto falta nos hace tener abogados que analicen casos específicos y nos den la transparencia de esos casos, la jurisprudencia, diría mi padre, de esos casos y la forma en cómo desde el ego jurídico se puede proteger los derechos de las personas mayores en sus circunstancias específicas
de maltrato a veces, de padecimiento de alguna enfermedad, en este caso de una persona con Alzheimer, y etcétera. De pronto, de cómo ver eso me pareció muy interesante. Además de que señala algo que en especial creo que debió de fortalecerse en toda la obra, ¿no? Que es justamente la perspectiva de los derechos humanos. Y en esa lógica, por ejemplo, señala muy bien este autor cómo desde el 2011 nuestra Constitución se reformó y las garantías individuales ya no es, digamos, el concepto detonador que protege a las personas, a los ciudadanos y a los habitantes, aún en tránsito, residentes en nuestro territorio, sino es la noción de los derechos humanos. Y en esa lógica, algo que uno no puede dejar de observar, y ustedes me van a disculpar, es la noción del principio pro persona. Como bien has hablado, doctora Sofía, es la noción de la persona mayor, la persona adulta mayor. Así está en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque es el principio pro persona. Entonces, cuando nosotros y nosotras hablamos del adulto mayor, tenemos un pequeño problema porque estamos invisibilizando a más de la mitad de las personas mayores, que somos mujeres, porque hay todo un proceso de feminización. Entonces, Naciones Unidas ha sugerido hablar de older persons, ¿no? Older persons, ya no elderly, por ejemplo, ya no ancianos, no adulto mayor en masculino, que es el concepto que más se ha usado en nuestro país, pero que desgraciadamente no es un lenguaje incluyente y por lo tanto también anula en el imaginario la presencia de las mujeres mayores. Entonces, para evitar si es mujeres u hombres, el concepto y el principio jurídico de pro persona, pues nos alude justamente, eso está en las leyes y está en este capítulo en especial, hablando de la persona mayor o de la persona adulta mayor, como se refiere en nuestra ley específica. Y este principio pro persona pues es fundamental y tal vez es un eje articulador para próximas publicaciones, porque realmente está señalando cómo las personas, independientemente de su origen étnico, de su condición de género, de su situación de clase, por ejemplo, pues son personas que tienen derechos. Entonces, en este texto también tiene un capítulo que también da línea para otras futuras publicaciones sobre distintas percepciones y cosmovisiones que hay de pronto en poblaciones originarias, en pueblos originarios, en este caso el Tzotzil, y recordaba yo también a mi amigo Laureano Reyes, que está muy citado en ese trabajo, que ha hablado sobre los zoques, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras publicaciones muy interesantes sobre poblaciones náhuatl, por ejemplo, ahorita una tesis muy bonita sobre poblaciones rarámuris en Chihuahua y así. Entonces, y eso, fíjense, esta vertiente intercultural que yo sé que la doctora Minerva, con sus vínculos también con Veracruz, como lo muestra en el libro, lo tiene, creo que es una beta muy importante de exploración y análisis que tiene que hacerse, digamos, en lo subsecuente. Además, por supuesto, de esta vertiente original sobre la tecnología, toda esta perspectiva tecnológica que se abrió incluso con la pandemia, la gerodontecnología, ¿no? Que es un concepto nuevo, está difícil de pronunciar, pero que es muy, muy valioso en la actualidad. Y en esa medida yo quisiera simplemente también mostrar como en el seminario universitario que tenemos nosotros, que también tenemos libros open access, de acceso a todo el mundo, pues tenemos obviamente para los autores y para los alumnos de estas carreras. Yo no soy profesora de tiempo completo, yo soy investigadora de tiempo completo, entonces sé lo valioso que es de pronto tener también acceso abierto a las publicaciones y poder descargarlas sin costo. Que pueden obviamente ayudar muchísimo a contribuir al pensamiento y a de pronto el desarrollo que se tiene en ciertas temáticas en nuestro país, ¿no? Por supuesto que una sección que me hubiera gustado mucho ver en el libro tiene que ver no solamente con las condiciones subjetivas, sino también las condiciones objetivas. Y Chiapas, por desgracia, es una entidad, aunque también está Veracruz, que es un contraste interesante, porque Veracruz tiene un proceso de envejecimiento muchísimo más rápido que el de Chiapas,
Chiapas tiene, sin embargo, una de las esperanzas de vida más bajas del país, pero tiene una riqueza multicultural impresionante, igual que Oaxaca, y que creo que son vetas muy interesantes que hay que hablar, ¿no? Pero también, sin duda, como lo menciona la misma doctora Minerva, pues hay un proceso de desigualdad estructural en nuestro territorio que se cosifican o toman lugar de pronto en el estado de Chiapas, ¿no? Sobre todo en materia de seguridad social, en materia todavía de enfermedades transmisibles y en nuestro indicador de esta esperanza de vida, que además, quiero comentarles, la cuestión de género es sumamente importante y es un tema que no se vislumbra con toda nitidez en el texto, pero que da pie para futuras publicaciones importantísimas, porque las mujeres en Chiapas tienen procesos de mucho mayor discriminación que las del resto del país, ¿no? Por una cuestión interseccional que va de la mano no nada más con la condición de género, sino también con la condición étnica. Entonces, ahí es donde se ve, pues claramente también estos procesos de marginación muchísimo más fuertes en poblaciones femeninas, y que coincide incluso con lo que menciona Coneval, por ejemplo, con el tema de la pobreza y aspectos que también han sido mencionados incluso por la misma CEPAL, en cuyo última publicación pudimos contribuir con ellos un poco en este texto que también les muestro a ustedes, para que sigamos contribuyendo a enriquecer este tipo de publicaciones y sobre todo la perspectiva de inclusión, que es la misma perspectiva que trata de ser como la visión de este libro de contribuciones. Entonces, yo la verdad me da muchísimo gusto que este texto aparezca y me da mucho gusto porque se ven así como algunos elementos que yo me atrevo a sugerir para futuras publicaciones, como es toda esta perspectiva de derechos humanos, los casos concretos, como lo ha mencionado el autor de este capítulo, que fue uno de los que especialmente más me gustó, la perspectiva comunitaria, que es algo fundamental no nada más en Chiapas, sino en todo el país, pero que en Chiapas se ve con muchísimo mayor fortaleza, la necesidad de tener diagnósticos también sociodemográficos y socioeconómicos de Chiapas. Yo creo que eso es un tema que no se puede invisibilizar, es fundamental, y sobre todo tener en cuenta la perspectiva de género y de la seguridad social y de las poblaciones indígenas también que existen en nuestro país, pero especialmente en Chiapas. El uso no es menor. En nuestra universidad estamos desde hace un par, 3, 4 años tal vez, de insistir en el uso del manejo del lenguaje incluyente en nuestras clases, en la literatura, incluso de poner a leer no solamente a hombres, por ejemplo, autores, sino también a mujeres, autoras, y poder tener, digamos, una diversidad no solamente de literatura anglosajona o europea, sino también literatura mexicana, ¿no? En la generación del conocimiento. Así que yo sugiero también siempre repensar cómo escribimos y cómo hacemos la inclusión también desde el lenguaje mismo, ¿no? Y pues por supuesto, me da muchísimo gusto y agradezco una citación de un texto, pero que no es mío. Ese texto no es mío. Entonces, agradezco la citación, pero no es un texto que yo haya publicado. Ahí hay un error en la edición. Y pues bueno, yo dejo hasta aquí mis comentarios. Solamente quería también trasladar esta reflexión de los derechos humanos a la cuestión epistemológica. Las personas mayores ya no son objetos de estudio, son sujetos de estudio. Y esto es muy importante también en nuestra forma en cómo estamos analizando a la población y cómo la estamos viendo, ¿no? Entonces, es una perspectiva que va más allá de lo interdisciplinario, es una perspectiva que va justamente en el área filosófica y que me parece fundamental en la manera en cómo estamos también repensando a estas poblaciones y centrado, sobre todo este modelo centrado en la persona, que no es solamente modelos de intervención, sino son también modelos de conformación epistemológica en nuestro pensamiento. Así que yo dejaría por aquí, creo que ya me pasé un poquito del tiempo y les agradezco muchísimo su atención.
Muchas gracias, doctora Verónica Montes de Oca. Pues muy interesante su reflexión. Gracias por hacernos esta aclaración del término adecuado para denominar a las personas adultas mayores, ¿no? Con esa gran dignidad y lo que comentaba usted, que no son objeto de estudio, sino sujetos de estudio, ¿no? Pues muchísimas gracias por su participación. Y bueno, damos la palabra al doctor Eduardo Sosa Tinoco, director de Enseñanza y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría. Él es maestro en Salud Pública y Envejecimiento por la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Salud Pública, especialista en Geriatría y en Medicina Interna por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También tiene un diplomado en Farmacología Clínica, en Docencia, en Gerencia y Liderazgo en Salud, y es técnico en laboratorio clínico, es actualmente director de enseñanza y divulgación del Instituto Nacional de Geriatría, capacitador y evaluador de competencias, de certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Sistema Nacional de Competencias. También es profesor de asignatura del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Academia Mexicana de Geriatría, del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, la Academia Nacional de Educación Médica, la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, del American College of Physicians, de la American Geriatric Society y de la International Association of Medical Science Educators, entre otras. Pues bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación y la organización de este evento y pues celebrar la obra que se está presentando, que realmente pues es muy, muy importante. Pues este libro de contribuciones al estudio de los adultos mayores, de las personas mayores, reflexiones para su inclusión, pues representa un compendio de textos desde distintas perspectivas y contextos que nos muestran cómo viven las personas mayores sus vejeces. Es una obra estructurada en 10 capítulos, desarrollados por 23 autores, y que se engloban en 3 secciones y que en conjunto pues, nos muestran una visión integral y amplia de las personas mayores, ¿no? De su diversidad, su heterogeneidad. En la primera sección, como ya nos mencionaban antes, la subjetividad en el estudio de las personas mayores, pues nos muestra una travesía que va desde la indagación de la calidad de vida de las personas mayores en situaciones no institucionalizadas. Por ejemplo, en el capítulo 1, pues nos arroja luz sobre qué significa y cómo se percibe la calidad de vida en diversos contextos, ¿no? Un concepto que es abstracto y complejo. En el capítulo 2 nos lleva pues, a un viaje hacia el corazón de Chiapas, donde descubrimos el impacto de la danza folclórica en la vida de los bailarines jubilados y pensionados del ISSSTE de Tuxtla Gutiérrez. Y esto pues es un testimonio de cómo el arte y la cultura fortalecen el espíritu y la salud. El rol de la familia también aquí es muy relevante respecto a la percepción del bienestar de las personas mayores, que esto se revisa en el capítulo 3 y se explora en el mismo cómo el apoyo y la interacción de las familias influye en la calidad de vida de las personas mayores. En el capítulo 4 vemos cómo la comunidad resiliente y su crucial papel en el fortalecimiento de las personas mayores, mientras que en el capítulo 5 nos confronta a una temática esencial, ¿no? Que tiene que ver con los derechos humanos de las personas mayores y que cobra mayor relevancia considerando pues, la firma y ratificación en los últimos meses de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que México pues, ya participa en eso, donde pues, debemos garantizar la dignidad, la autonomía y la participación de las personas mayores. Después vemos la mirada filosófica sobre las personas mayores. En el capítulo 6 nos invita a contemplar a las personas mayores desde una óptica filosófica. Nos invita a reflexionar sobre la temporalidad y lo que significa envejecer, lo que significa la vejez. En el capítulo 7, pues es un texto que nos proporciona una visión intercultural sobre la vejez, específicamente centrada en la población tzotzil de los Altos de Chiapas, que nos sumerge en sus tradiciones y en sus sabidurías ancestrales.
En la última sección, que tiene que ver con personas mayores y tecnología, aquí nos narran la relación entre las personas mayores y la tecnología, que se revisa en el capítulo 8, destacando la emergente área de la gerontotecnología. Y luego en el capítulo 9, que también es especialmente relevante en estos tiempos, y aquí aborda la comunicación de las personas mayores en el contexto de la pandemia que sucedió recientemente, y cómo la tecnología pues desempeñó y sigue desempeñando un papel crucial para mantenernos conectados. Y ejemplo de ello pues es esta sesión que estamos teniendo, ¿no?, por videoconferencia. En el capítulo 10 se nos presenta un modelo de intervención pedagógica mostrando cómo se pueden desarrollar competencias digitales para lograr una verdadera inclusión social o contribuir a una verdadera inclusión social. Este libro pues es un llamado a la empatía, al entendimiento y a la acción. Nos invita a ser agentes de cambio, a contribuir a la creación de un mundo más incluyente y comprensivo hacia las personas mayores. Y pues concluiría con un mensaje para quienes pues se sumergen en esta obra que nos permite abrir nuestra mente y nuestro corazón a las lecciones y reflexiones contenidas en cada página. Estamos ante un recurso muy valioso para comprender mejor y actuar a favor de una sociedad más incluyente para las personas mayores. Y pues, como veíamos, el libro pues explora distintos aspectos, ¿no?, de este estudio de las personas mayores, que va desde la calidad de vida hasta los derechos humanos, pasando por la importancia de la danza y el folclore, por la percepción familiar, las comunidades resilientes y la tecnología, dándonos pues una noción de qué significa la calidad de vida, cómo esta varía en los distintos contextos. Los 23 autores, investigadores que participaron en esta obra, pues nos muestran diferentes perspectivas y formas de evaluar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, considerando desde aspectos físicos, pero también los psicoemocionales, por supuesto los sociales. Y bueno, en el capítulo sobre la danza y el folclore, pues vemos cómo ello puede impactar en la vida de las personas mayores. Nos permite saber cómo esta forma de expresión artística contribuye a mejorar el bienestar, la vejez, dándoles una sensación de pertenencia y también fomenta su salud física y mental. Se aborda el papel fundamental de la familia en la vida de las personas mayores, donde se explora cómo la percepción y el apoyo familiar pueden influir en el bienestar y en la calidad de vida. También se destaca la importancia de las comunidades resilientes, ¿no?, que ya también se había mencionado, cómo estas pueden brindar un entorno favorable para el envejecimiento saludable. Respecto a los derechos humanos, pues se discute los desafíos y la discriminación que enfrentan las personas mayores, enfatizando la importancia de proteger y de garantizar su dignidad, de procurar su autonomía y su participación social. Además, se examinan las diferentes perspectivas filosóficas y culturales relacionadas con el envejecimiento, con la vejez, y cómo éstas pueden ampliar nuestra comprensión y mejorar la manera de abordar esta etapa de la vida humana. Para después, pues, vemos el impacto de la tecnología, ¿no?, en la vida de las personas mayores, considerando tanto las oportunidades como los desafíos que esta presenta. En fin, pues reflexionamos en esta obra sobre cómo asegurar la inclusión efectiva y brindar pues el apoyo necesarios para que las personas mayores puedan aprovechar al máximo las herramientas de las que disponen y todos los recursos. Finalmente, pues el libro nos proporciona una visión general y detallada en los temas que nos presenta, que pues resultan altamente relevantes y sugerentes para distintos públicos interesados en el tema
del envejecimiento, de la vejez de las personas mayores, la salud, la geriatría, la gerontología, los derechos humanos. Es decir, es un libro que nos habla a todos y a todas. Pues se destaca la importancia de considerar la calidad de vida en todas sus dimensiones al abordar el bienestar de las personas mayores. Y este enfoque integral que nos proporciona la obra nos permite comprender las necesidades, las aspiraciones de esta población y desarrollar estrategias de intervención más efectivas. Y pues es en realidad pues una obra muy valiosa en ese sentido. Pues se integran perspectivas filosóficas, culturales. Pues en resumen, les agradezco la invitación a participar en este lanzamiento de la obra y espero que el libro les brinde perspectivas, conocimientos y sobre todo inspiración a quienes lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Sosa Tinoco del INGER. Pues, muchísimas gracias por sus reflexiones y por pues, esta exposición, este espectacular resumen que nos ha hecho, ¿no? Y bueno, destaco esta parte que usted mencionaba sobre los desafíos, ¿no? También en relación a los derechos humanos, la no discriminación, el proteger, el garantizar la dignidad de los adultos mayores con empatía e inclusión. Y pues eso también, reconocer pues esta gran dignidad que tienen los adultos mayores, digamos que en una cultura que se descarta, ¿verdad? O que se discrimina, es súper importante conocer todos los aspectos y ámbitos en los que ellos se pueden seguir desarrollando, ¿no? Desde el ámbito cultural, artístico, la tecnología y bueno, también el rescate pues de esa pues, filosofía, ¿no? O sea, que, ¿cuál es la importancia pues, del adulto mayor en nuestra cultura, en nuestra sociedad y lo que ellos pueden aportar? Pues, muchísimas gracias, doctor Eduardo. Y pues ahora vamos a abrir un espacio de preguntas de la audiencia. Vamos a ver, por aquí nos empiezan a llegar algunas preguntas, algunas dirigidas a algunos de ustedes. Tenemos aquí agradecimientos, gracias por su compañía esta mañana. Pues tenemos una pregunta para el doctor Eduardo. Desde su experiencia como médico geriatra, ¿cómo considera que debe ser el trato a los adultos mayores? O sea, que en su experiencia, ¿qué es lo que usted nota? Sí, pues el trato debe ser debe ser para todas las personas, ¿no? O sea, siempre un trato respetando la dignidad, dándole su lugar. Eso pues es algo que sí se vuelve muy relevante enfatizarlo porque desafortunadamente en algunos contextos pues se dan estos indicios de maltrato, ¿no? De infantilizar a las personas mayores, sobre todo en el contexto de la atención de la salud, de a veces ni siquiera dirigirse hacia ellas, ¿no? Preguntar sobre su salud a los familiares, al hijo, al nieto, a la hija. Entonces, desde ahí tenemos que reconocer que estamos pues vulnerando derechos humanos básicos, ¿no? Que es tratarlos como personas, ¿no? Como cualquier persona de otra edad. Así es como deberíamos dirigirnos y tratar a las personas mayores en esencia. Gracias, doctor. Levantó la mano la doctora Verónica. Adelante, doctor. Sí, a veces la noción de persona parece un hoyo negro, ¿no? ¿Qué implica tratar a las personas mayores como personas o a cualquier persona con respeto y con un enfoque donde ella esté en el centro, ¿sí? De lo que se está haciendo. Y eso implica también conocer parte de su historia en el tratamiento, no solamente, perdón, que no solamente en un tratamiento médico, sino en cualquier manera o forma en donde tenemos contacto con esas personas. De pronto conocer a qué se dedican, cuál ha sido su trabajo en la vida, cuántos hijos tiene, obviamente cualquier formación que tenga una perspectiva gerontológica tiene que estar tan robusta en la formación de derechos humanos, pero también en la perspectiva de género.
porque no, cuando uno ve a una mujer o ve a un hombre, uno puede a partir de su historia saber si ha tenido presencia de marginación, de discriminación, de desigualdad y obviamente incluso de violencias. Entonces, es muy importante que cuando un servidor público o un médico o una trabajadora social o un psicólogo o psicóloga están trabajando con personas mayores, tener parte de su curso de vida, o sea, platicar con esa persona, hacerla que se sienta que realmente no solamente es un cuerpo enfermo, sino es una persona en su integralidad. Y eso es fundamental en cuanto a psique y en cuanto a cuerpo mismo, al cuerpo en todas sus dimensiones. Entonces es fundamental entender no solamente al momento de medicar o al momento de recetar o al momento de tener una intervención con ellos, es muy importante entender la condición de esa persona. ¿Por qué? Porque es una manera incluso mucho más eficiente de poder tener adherencia terapéutica en todo caso o de realmente influir para cambiar en bienestar la vida de estas personas y sobre todo desde un entendimiento profundo de las grandes desigualdades que muchas de estas personas mayores han vivido en su curso de vida y sobre todo tener en cuenta que muchos de ellas son héroes y heroínas de sus propias condiciones, son resilientes en sus propias condiciones de desigualdad que han enfrentado. Por lo tanto, en esa misma lógica, reforzando lo que dice Eduardo, obviamente en nuestro respeto máximo hacia ellas. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Tenemos una pregunta, yo creo que está muy enfocada para la doctora María Minerva. ¿Qué fue lo que le inspiró para escribir este libro? ¿Cuál es el reto para las instituciones de servicio público frente a este crecimiento demográfico en la población adulta mayor que mencionaban al inicio? Es una pregunta de Maribel Piña. Adelante. Bueno, muchas gracias, Maribel, por hacer esta pregunta. Justo en el año 2018, con los colegas que están en la Universidad Veracruzana, realicé una estancia de investigación. Estuve con ellos colaborando junto con la doctora Nora Morales, que también es autora del libro. Y el trabajo que ellos venían realizando en la Facultad de Psicología tenía mucho que ver con la intervención en varias instituciones que tenían que ver con el trabajo con las personas adultas mayores. Ahí conocí, por ejemplo, toda esta parte, no es que no la conociera, ¿no? Ya la conocía, pero bueno, ahí pude ver mucho más de cerca, digamos, todas las problemáticas. Estuvimos con adultos mayores que están trabajando desde el ISSSTE, por ejemplo, en una campaña que hicieron en aquella época. Estuvimos trabajando con grupos específicos que eran atendidos, uno de ellos era el de cariñoterapia, que por ahí se refiere en el libro. Luego fuimos a otras instituciones ya donde se dedican precisamente al trabajo de las personas adultas mayores. Y cuando estaba estudiando la licenciatura, hace ya muchos años, me tocó participar en una investigación para conocer el perfil del adulto mayor de las personas en México, ¿no? Y nos fuimos a una institución que todavía es una institución que existe, de pensionados, y que tiene, me parece, un trabajo muy interesante que se estaba desarrollando por ahí. Ya anteriormente, con un grupo de colegas, habíamos estado trabajando todo el asunto de las competencias digitales. Ellos estaban participando, digamos, más activamente en eso. Y bueno, la línea de investigación que hemos venido también desarrollando tenía que ver con otro grupo de colegas, ya ven que tenemos ahí con la Universidad de Veracruzana, con la Intercultural, hemos estado trabajando también de manera cercana. Estábamos hablando mucho sobre este asunto. A nosotros nos interesa todo lo que tenga que ver con los riesgos de exclusión. Por ahí también hemos escrito cosas sobre, por ejemplo, estamos ahora por sacar algo sobre estudiantes de pueblos originarios. Ya habíamos hecho algunos estudios sobre cómo se daban estas estrategias de educación inclusiva en los ambientes universitarios, pero creo que era como una deuda pendiente, ¿no? Hablar de las personas adultas mayores como un grupo que también se encuentra en riesgo de exclusión.
Y eso nos llevó a desarrollar un proyecto de investigación que tenía justamente como eso, la mirada de ver la calidad de vida, cómo la percibía el adulto mayor. Y entonces, a partir de ahí, bueno, como los compromisos, digamos, institucionales, era la publicación de un texto. Y entonces esto ya nos permitió convocar a todas las personas que están participando en el libro y que estaban dispuestas, por eso les dije, a correr esta aventura de escribir, ¿verdad? Desde su disciplina, desde su experiencia, ¿verdad? En el trabajo de investigación, incluso a lo mejor hasta desde su experiencia personal. Teníamos muchas cosas que decir, ¿verdad? Y bueno, me di a la tarea justo ya de convocarlos en aquella ocasión, ¿verdad? Y bueno, pues amablemente aceptaron la invitación, entonces hay como toda una historia que me parece que es interesante. Yo soy profesora, ustedes saben que estudié psicología, y entonces estuve trabajando, también trabajo en una materia que se llama psicología del comportamiento social. Desde ahí hablamos de las actitudes, de los prejuicios con los chicos y todo esto, ¿no? Entonces, esto también abonó mucho para que en las clases habláramos en particular de lo que estaba sucediendo con las personas adultas mayores y desde ahí también generar el primer proyecto de investigación. De hecho, ahora estamos con otro colega también dándole continuidad. Ahora queremos hacer un instrumento porque creo que también hace falta para medir algunas cosas que tienen que ver con prejuicios. Estamos, digamos, en esta misma línea trabajando y bueno, se da esta oportunidad de hacer la publicación y bueno, me toca coordinarla en términos de haber recibido todos los trabajos y ahora darle pues esa congruencia interna que yo espero que hayamos alcanzado, ¿verdad? En la medida de lo posible, pero que creo que todavía hay muchas cosas en el tintero y como yo le digo a mis estudiantes, tenemos que pensar como que las cosas son inacabadas. Es decir, nosotros podemos haber cerrado un capítulo, pero hay todavía muchas preguntas que están ahí que necesitamos hacer y se abren, como bien lo señalaba la doctora Verónica, se abren muchas posibilidades para seguir haciendo investigación. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en algunos casos en el libro es más el trabajo teórico y menos los resultados de investigación, y en otros ya se están presentando trabajos de investigación básica, en otros de procesos de intervención, porque justamente cada uno está como en un camino distinto, pero a la vez el mismo que nos conduce a hablar acerca de las personas adultas mayores como personas en riesgo de exclusión y tenemos que hacer muchas cosas. Todavía nos falta hacer muchas cosas, por lo menos en nuestro país. Muchas gracias, doctora Minerva. Pues también Maribel nos comenta, es grande lo que han logrado al lograr este trabajo, será mucho más grande ahora que sea posible compartirlo. Nos preguntan si es posible adquirirlo en físico o solo se encuentra en digital. No, solamente lo tenemos en digital. Cuando hicimos el trámite, solo tenemos un ISBN digital. Hablaremos tal vez con las autoridades que nos permitan hacer un ISBN físico y probablemente lo podamos tener. Muy bien. Por ahí también en el chat les hemos compartido el enlace donde lo pueden descargar gratuitamente. Pues muchísimas gracias. También tenemos una intervención de Víctor Manuel. Hace tiempo entré a un concurso para realizar una propuesta ciudadana para la creación de una procuraduría para la defensa de las personas adultas mayores. Pasamos a las finales, presentamos gráficas, pero no se logró nada. Ahora con la nueva propuesta que está en debate para desaparecer el INAPAM, ¿no creen que también están violentando los derechos de las personas adultas mayores? Si nos quieren comentar al respecto, si hay alguna institución que va a entrar en lugar del INAPAM. Adelante, alguno de los autores o comentaristas. No sé si me permitan comentar algo. ¿Sí? Bueno, adelante. Miren, yo creo que nuestro país está en una transición muy importante, donde todavía hay un espíritu como familista en las formas en que se piensa la atención de las personas mayores y que está muy ligada a una política asistencial, ¿no? Y aprovechando, Sofía, que tú estás en la comisión, yo creo que una de las labores fundamentales de la comisión también es hacer que esta transición sea lo más rápido posible y que la perspectiva de los derechos humanos realmente llegue a consolidarse
en los servicios, en las atenciones, en las políticas y en la propia ley del Estado. Nosotros hemos revisado todas las leyes de las entidades de la República y todas tienen un gran componente asistencialista que se pensó en los 70s, en los 80s, en los 90s y hasta principios de este siglo. Pero ahora como México el 13 de diciembre del año pasado ratificó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores y entregó los documentos en marzo en la Organización de Estados Americanos, México está obligado a seguir la convención. Y eso obviamente tiene muchos elementos importantes, tanto en una ley general en México como en las distintas leyes estatales. Entonces, yo he estado con secretarios de Estado en distintas entidades de la República y mi sugerencia es revisar y hacer realmente una reflexión profunda de cambio de la ley de la entidad. Porque podemos hacer muchas investigaciones y obviamente todo eso es muy importante y tener muchos cursos sobre envejecimiento y todo, pero tenemos también que llegar al elemento clave que es la ley, que es la que rige. Ahora, teniendo la ley, ¿no?, que es importante, tenemos que cambiar los comportamientos y para eso realmente no es una cuestión muy sencilla, no es fácil cambiar un comportamiento asistencialista hacia las personas mayores, esta infantilización de la que hablaba Eduardo, que está muy adentrada, o la invisibilización o la estigmatización y el viejismo que existe en las políticas públicas en muchas entidades de la República. Y ahora con la presencia de la pandemia, obviamente todo eso lo vimos muchísimo a flor de piel, ¿no? Entonces, obviamente ahorita hay una modificación, hay muchas cosas que se están discutiendo, hay mucho temor de desaparición de instituciones, pero también hay una gran discusión a nivel internacional en la que no son solamente los apoyos económicos de pronto lo que soluciona por completo la vida y la calidad de vida de las personas. Es mucho más profundo, tiene mucho que ver con la inclusión, pero no solamente la inclusión familiar, sino la inclusión comunitaria y la perspectiva de la ciudadanía adulta mayor, que por supuesto ha sido mucho más visible en estos últimos años que en lo que yo había visto. Yo tengo estudiando esta temática como demógrafa, el envejecimiento demográfico, pero también las distintas vejeces que existen en el país y la condición de ser una persona mayor, más de 30 años. Entonces he podido visualizar la evolución y las transiciones en las que también está inmersa nuestra región, América Latina, y por supuesto nuestro país. Y entonces en distintas entidades, y esto es un llamado general, aprovechando la audiencia, el tema del envejecimiento es sumamente importante. La condición de las personas mayores está cada vez más vinculada a la condición de género. Entonces, no podemos avanzar en la perspectiva de los derechos humanos si no estamos cuestionando el propio sistema patriarcal que está de alguna manera también subordinando a las personas mayores y subordinando a las mujeres adultas mayores. Entonces, por eso apegaba yo un poquito el vocablo de persona mayor, dada la feminización del envejecimiento que se vive en todo el mundo. Pero el sistema patriarcal hace que invisibilicemos a las mujeres, ¿sí? Invisibilicemos también a los pueblos indígenas, invisibilicemos a los pueblos afrodescendientes. Y ahora en el mundo hay una sinergia a nivel internacional que yo nunca había percibido antes con la CEPAL, con la Dirección de Asuntos de Género, con el Centro Latinoamericano de Demografía, con la propia OIT y la EPS, por mencionar solamente algunas. Entonces, hace unos días también salió una declaratoria de Naciones Unidas sobre el tema de los cuidados, que es fundamental y se está hablando, el INGER también ha participado muchísimo en esa discusión sobre la pertinencia de sistemas estatales de cuidado que no son familiarizables, o sea, no es la familia. Nuestras familias siempre van a ser un referente importante, pero no olvidemos que también dentro de las familias se da el viejismo, se dan maltratos y se dan situaciones de explotación. Entonces, por eso apelamos a los derechos más allá de la familia y más allá incluso de la propia comunidad como una situación de Estado. Y por eso la Comisión Estatal es muy importante que tenga claridad sobre esto,
porque es la ruta que están siguiendo muchísimos países de la región y yo me he encargado de irlo diciendo en cada entidad federativa, porque es muy, muy importante. Ahora, como nunca, las desigualdades acumuladas son más evidentes gracias a la perspectiva teórica de interseccionalidad, gracias a los enfoques teóricos de género y, por supuesto, a los cuestionamientos sobre el sistema patriarcal, que en las comunidades indígenas y no indígenas, mestizas, está muy presente. Y esto es un tema que también tiene que abordarse desde la interculturalidad y qué bueno, y aprovecho este llamado para que ojalá Minerva y el grupo de personas con las que se vinculan en Veracruz, pues incentiven también esa línea que en nuestro país sería fundamental, ¿no? Y en la que los gerontólogos, porque por ahí vi alguna pregunta sobre los gerontólogos y gerontólogas, pues es muy importante. La gerontología en sí misma es una perspectiva, es una disciplina multidisciplinaria, interdisciplinaria, que se está colocando en nuestro país, afortunadamente, pero que todavía obviamente está en formación. Hay mucha cosa que está en formación, porque algo que yo no termino de entender es por qué los gerontólogos están en las facultades de medicina, cuando es un área básicamente social. No termino de entender por qué usan bata, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo tengo mis cuestionamientos, porque es muchísimo más allá. O sea, la geriatría es una partecita de la gerontología, ¿sí? Entonces, creo que por ahí tenemos que cuestionarnos muchas cosas, porque los desafíos que vienen en el futuro cada vez se acercan más y son muchísimo más grandes de lo que nos imaginamos. Muchísimas gracias, doctora, que creo que ya ha respondido a varias de las preguntas y ya por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando. Pues si tuvieran alguna otro comentario, la doctora Minerva, el doctor Eduardo, con el que quisieran cerrar. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con lo que han señalado. Hay una creciente preocupación. Hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? No sé si ha sido un asunto también relacionado con este uso de las tecnologías que ahora hacemos, que han permitido los cambios, se han propiciado muchos cambios, pero necesitamos, como bien lo señala la doctora Verónica, en primer lugar, seguir haciendo investigación. Yo no me canso de decirlo, el asunto de la investigación, sobre todo desde el enfoque de la interculturalidad. De hecho, estamos ahora haciendo un estudio precisamente, pero lo estamos haciendo inicialmente para ver cómo están los procesos de interculturalización en las instituciones de educación superior, en este caso, por ejemplo, en Chiapas, pero no quitamos el dedo del renglón en el asunto de hacer una revisión como mucho más específica de lo que está sucediendo, precisamente con desde el enfoque de interculturalidad, para tratar este asunto que tiene que ver con el envejecimiento. Efectivamente, hay muchas problemáticas que ahora son visibles, pero que todavía no tenemos, digamos, como la respuesta, porque no se han a lo mejor visibilizado por completo a través de la difusión de estas investigaciones. Esa por una parte. Y lo otro es que sí necesitamos también tomar acciones, ¿no? O sea, tenemos que reflexionar, tenemos que tomar acciones, y las acciones, como bien lo señalaba la doctora Verónica, son acciones de carácter estructural, que seguramente en cascada pueden venir, digamos, en concreto, a materializarse de manera más específica en el trato, por ejemplo, que la familia pueda dar a las personas adultas mayores. Pero se necesitan cambios estructurales, por supuesto, en las políticas, en lo que tiene que ver precisamente también con los derechos humanos. Eso es un tema muy importante, porque no se trata solamente de que nos digan que somos ciudadanos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguien me comentaba un hecho que a lo mejor puede ser aislado, negarle a una persona a hacerse una cirugía porque es que ya tiene más de 60 años, ¿no? Y entonces así como, ¿para qué? ¿No? O sea, ya no necesita una cirugía. Y entonces la gente lo acepta, dice, bueno, es que el doctor ya lo dijo, y entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, solamente por la edad me vas a negar algo así, y el problema fue que lo aceptaron y que ya no hicieron nada por la persona, ¿no? Entonces, creo que lo vivimos en lo cotidiano, cuando por ejemplo vas al doctor y el doctor nada más te dice, no se preocupe, es que lo que usted tiene es psicológico, ¿no? O sea, y es como decir, nada,
o ya usted no es sujeto de crédito por tales circunstancias. Muchas cosas están sucediendo y necesitamos tomar acción. Muchas gracias. Gracias, doctora Minerva. Y doctor Eduardo. Pues realmente solo mencionar que todos estos cambios que se necesitan dar, pues van a tomar tiempo, ¿no? Ya lo decía la doctora Montes de Oca, pues representan cambios generacionales, ¿no? De cambios de comportamiento, cambios de modelos, pero que todos podemos poner de nuestra parte, ¿no? Y más en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas de Envejecimiento Saludable 2021-2030, que invita a que todos nos movilicemos desde el sector público, desde el sector social, desde el sector privado, del ámbito académico, las instituciones, las familias, la sociedad, pues en general, para poder avanzar, ¿no? Y en el futuro sí tener un entorno que realmente sea pues favorable y habilitador para las personas mayores, para los que vamos para allá, para los que ya están en esa etapa. En realidad nos concierne absolutamente a todos, ¿no? A todos los ciudadanos. Y pues gracias por la invitación y felicidades por ello. Gracias, doctor. Pues sí, también desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estamos comprometidos con el reconocimiento, la promoción y protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, y también tenemos cursos para servidores públicos sobre el tema y este tipo de eventos también para fomentar esa promoción. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que se conectaron, a la doctora Verónica Montes de Oca, a la doctora María Minerva, al doctor Eduardo Sosa por su participación, y quienes les queremos brindar un reconocimiento de parte del presidente de la Comisión Estatal. Aquí nos están proyectando en la pantalla. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la doctora María Minerva López García por su participación como expositora principal de la presentación del libro Contribuciones al Estudio de los Adultos Mayores, Reflexiones para su Inclusión, y pues por haber sido coordinadora de esta obra. Y pues este evento ha sido llevado a cabo en el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, celebrado el 1 de octubre, y pues se otorga en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el 18 de octubre de 2023, y firma nuestro presidente, Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias. También aquí vemos el reconocimiento de la doctora Verónica Zenaiga Montes de Oca Zavala. Muchísimas gracias por participar. Y el doctor Eduardo Sosa Tinoco. Pues muchísimas gracias a todos, a los participantes, a ustedes expositores por esta excelente participación. Y así damos por finalizado este evento organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Pues damos gracias a todas las personas que se conectaron, al equipo técnico, en especial al licenciado Iván, quien estuvo ahí también ayudando en la coordinación, y pues para poder hacer de los derechos humanos un estilo de vida, pues que tengan todos y todas un excelente día. Hasta luego. Gracias.